mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Es un gozo para nosotros desde Casa de Amor y Restauración saludarles nuevamente en este día. Llegar a sus hogares a través de este canal de televisión y a través de la emisora Fuego AM para llevar una palabra del corazón de Dios. Un mensaje de fortaleza, un mensaje de restauración, un mensaje que va a tocar cada corazón. Porque la palabra de Dios, y así lo dice la Biblia, penetra hasta lo profundo de nuestros corazones para fortalecernos y para transformar nuestra vida. Desde este lugar estamos orando por sus peticiones, estamos orando por cada televidente, por cada familia que en este momento está sintonizando este canal o está allí a través de la radio o de las redes sociales como Fuego AM y como Pastor Diego García. Así que nos ponemos o disponemos nuestro corazón y disponemos nuestra vida para recibir esa palabra de parte del Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Y el título del mensaje que quiero compartir en este día es ¿quién soy? Es una pregunta que por allá en la adolescencia todos nos hemos hecho cuando empezamos a mirar quiénes somos, qué vamos a hacer de nuestra vida y empieza a establecerse el carácter y la identidad. Hoy uno de los ataques que trae el enemigo sobre los jóvenes, sobre las familias, sobre las personas es la confusión en la identidad en diferentes áreas. El enemigo quiere trastocar, quiere torcer el diseño de Dios en el hombre, en la mujer, en el matrimonio, en la sociedad, quiere trastocarlo todo, porque todo lo que ha sido creado por el Señor, el enemigo quiere torcerlo, torcer el camino recto de Dios. Así lo dice por allí en el libro de los Hechos. Y entonces decimos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es mi identidad? Lo que dice mi documento aquí en Colombia, nuestra cédula de ciudadanía, tiene unas características o tiene una información específica. Dice que soy un hombre, sexo masculino, dice mi nombre, hay un número de identificación, mi estatura, el tipo de sangre y podríamos decir, bueno, ese es mi documento de identidad. Pero más allá de un documento de identidad, ¿quién soy yo? Y allí es donde empezamos a ver vacíos. ¿Seré que soy aquel que desde niño me lo han dicho y me lo han repetido en casa, en el colegio, quizás en los hogares donde hubo violencia, donde hubo maltrato y dieron una y otra vez con palabras que desanimaron, con palabras que dañaron los corazones? Eso será lo que soy. Soy tan mala persona como me lo dijeron toda la vida. Soy tan terrible, soy tan fracasado que no debería existir. Quizás eso es lo que piensan muchos. O quizás vamos al otro extremo, donde te hablaron muchas cosas que te halagaron y te subieron y te llevaron a ser una persona orgullosa, una persona altiva, y de pronto dices, esto es lo que yo soy. Soy el mejor de todas las personas, por lo que soy, por lo que tengo, por lo que poseo. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si miramos la palabra de Dios desde el libro de Génesis, vemos todo el propósito del Señor en la creación y a través de Adán y Eva, todas las bendiciones que el Señor les dio. Fue arrebatado, ¿por qué? Por el engaño del enemigo. Y los llevó a ellos y por ende a nosotros a vivir en la esclavitud del pecado, a estar apartados de Dios, a estar vacíos de Dios, y por eso todos tenemos la necesidad de acercarnos y restaurar esa relación con Dios. Por eso predicamos, por eso el evangelismo, por eso el llamado a las personas a compartir su fe con otros, para que el mundo entienda, para que la sociedad entienda que el Señor no se ha olvidado de aquellos que Él creó con un propósito y con un plan. Pero nos encontramos con la identidad trastocada. Yo no soy cristiano, no puedo serlo, mis pecados no van a ser perdonados, he hecho cosas terribles. O quizás otros piensan, yo tengo todo lo que necesito y no necesito de Dios, todo lo he logrado yo. Y allí vemos cómo el corazón del hombre se sigue apartando de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, les dio el poder, les dio el lugar de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron. Cuando creemos en el Señor, cuando hacemos nuestra oración de fe y genuinamente reconocemos que necesitamos un Salvador y que ese único Salvador es Jesús, nos acercamos a Él, rendimos nuestra vida e inmediatamente el Señor nos adopta como parte de su familia. Y esto es algo que tiene una connotación muy importante, porque tenemos, claro que sí, bendiciones, derechos, herencia, pero también hay un llamado a la obediencia. Y hay algo que se nos demanda, y es caminar en esa fe, vivir en esa fe y confiar en cada una de las palabras y promesas del Señor. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo empezamos a ser hijos de Dios y a ocupar ese lugar cuando mi identidad, cuando lo que soy ha sido tan deformado, tan golpeado por las circunstancias, por el pecado, y me siento que puedo mirar desde la puerta y el Señor me está haciendo un llamado y me dice: ven, acércate a mí, para darme ese abrazo que le dio el Padre a su Hijo pródigo y para hacer una gran fiesta, porque aquel que estaba muerto ahora vive. Hemos pasado de muerte a vida, pero nos acostumbramos simplemente con asistir a la iglesia y nuestra identidad sigue siendo la misma. La autoestima sigue siendo golpeada y pisoteada por el enemigo. Seguimos sintiéndonos incapaces, seguimos sintiendo que no merecemos nada, seguimos cargando la culpa, seguimos cargando el pasado. Yo te quiero contar una historia, parte de mi testimonio, en este lugar donde queda la iglesia Casa de Amor y Restauración. Nosotros estamos en todo el centro de Bogotá. Para quienes no están en Bogotá, te voy a poner en contexto de lo que hay alrededor. Estamos en la calle, una de las calles principales, que es la calle 19, en un centro comercial muy cerca a las universidades en nuestra ciudad, a las universidades de las más importantes de nuestra ciudad, de nuestro país. Y aquí, en este centro comercial que se fundó o se levantó ya hace más de 30 años, durante muchos años se convirtió en un centro de discotecas, de sitios donde venían a consumir alcohol y drogas, todos los jóvenes de la zona y realmente de toda la ciudad. Y era conocido, Centro Comercial Nutave se conocía en ese tiempo, y no había absolutamente nada más, sino lugares de música y de licor y de vicio. Y aquí, hace más de 30 años, estaba yo en mi juventud paseándome por estos lugares y siendo parte de uno de estos sitios durante muchos años. En este lugar donde ocurrieron tantas cosas y donde alrededor, también te cuento, aquí en el centro de Bogotá, muy cerca, unas cuantas cuadras, queda la zona de tolerancia. Hay sitios que tienen que ver con el consumo de drogas, con el consumo de sustancias. Muchas cosas se encuentran en el centro de Bogotá. Pero un día el Señor me llamó y me tomó en sus brazos y empezó a sanar mi vida. Una vida que estaba sumida en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la depresión, a causa del rechazo desde el vientre de mi madre, a causa de la soledad y a causa de todas las herramientas que utilizó el enemigo para tratar de deformar la imagen de Dios en mí. Y lo creí. Y creí que era el borracho y el alcohólico y el drogadicto y el depresivo y el malo, y que nunca iba a salir de allí. Pero cuando el Señor me abrazó con su amor y esta palabra me dio el lugar de hijo, algo dentro de mí empezó a preguntarse: ¿y qué es ese lugar de hijo? Mira, yo te quiero contar que en este mismo lugar donde hace tantos años ocurrieron cosas tan tremendas, también conocí algo, y es la necesidad de Dios que hay en los corazones. A veces pensamos que el pecador, el que está en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en una cosa, en la otra, está feliz, está completamente feliz y que no quiere salir de ese lugar. Pero muchas veces, y en mi caso, y tal vez en casos que tú conoces o aquel que está viendo este programa, muchas veces hay un peso de soledad, de dolor y de culpa tan grande que se piensa aún hasta en la muerte, querer morir. ¿Por qué?
porque sentimos que somos un fracaso, porque sentimos que no servimos absolutamente para nada y sobramos de este mundo. En mi caso, la depresión era muy fuerte desde la juventud, al punto que hasta mis 28 años, que es cuando me reconcilio con el Señor, intenté 6 veces quitarme la vida. Y estuve en hospitales, internado, en hospitales de salud mental, porque según la ciencia no habría una respuesta y no habría sanidad en mi caso. Pero Dios tenía otros planes, y esos otros planes fue que me abrazó con su amor y empezó a restaurar mi vida. Y cuando me pregunté qué significaba ser hijo de Dios, el Señor me llevó a la carta a los Efesios, al capítulo 1, el versículo 3 en adelante, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando leí este texto y empecé a profundizarlo, empecé a grabar en mi corazón, en mi interior, palabras como bendijo, nos escogió para ser santos y sin mancha, predestinados, adoptados, aceptos en el amado, redimidos, llenos de sabiduría e inteligencia, conocedores de su voluntad, herederos, sellados con el Espíritu Santo. Y me llevó tiempo, no te digo que esto fue de la noche a la mañana, me llevó un tiempo empezar a entender cada uno de estas frases, cada uno de estos versículos, y cómo al entenderlo y el Espíritu de Dios obrar en mi vida, fue quitando esa carga de culpabilidad, de pasado, ese rechazo, ese sentimiento de soledad, y me sentí amado por el Señor. Y cuando me sentí amado por el Señor, entendí el lugar que el Señor me había dado. ¿Y qué pasaba con todas las personas que conocí? ¿Y qué pasa con un lugar como este centro de Bogotá, donde hay tantos que necesitan conocer esta misma verdad que yo conocí? ¿Y qué hay de tu ciudad, el lugar donde tú estás, el barrio donde tú estás? ¿De qué lugar te sacó el Señor a ti? Tú me lo puedes contar en este número que aparece en pantalla, de dónde te sacó el Señor y qué sientes. Si no sientes una carga de saber que en ese lugar donde tú estabas prisionero, todavía hay muchas personas que están prisioneras. La gracia de Dios nos alcanza. El amor de Dios nos transforma. La palabra de Dios empieza a cambiar, a sanar en nosotros todo lo que necesita ser sanado y a cambiar todo aquello que debe ser transformado. Pero todo esto tiene un propósito, porque somos bendecidos para bendecir y de lo que recibimos damos. Y en mi caso, en la iglesia donde me congregué, empezó un fuego a arder en mi corazón por poder compartir con muchas personas. Tuve el privilegio y el gozo de tener un pastor dedicado en su vida ministerial al evangelismo, a llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Y allí el Señor empezó a formar mi vida y empezó a llevarme a que ese fuego se convirtiera en acciones. Y empecé a predicar la palabra de Dios junto con mi pastor en el evangelismo, yendo a diferentes lugares, pero siempre con una carga muy grande por el lugar del cual el Señor me sacó. Cuando hubo el llamado al ministerio, en ese momento comenzamos con mi esposa a orar por el lugar donde se iba a abrir esa casa de amor y restauración, que tiene un significado: ser restaurados en nuestra relación con Dios
a través del amor de Dios. Ese es el significado. Un lugar no solamente donde van a venir personas que no conocían del Señor a conocerlo a Él, a Jesús, al Salvador, a conocer su palabra, sino también un lugar donde muchos que durante años han servido y que se habían enfriado en su relación con Dios, volvieran a ese primer amor. Y 12 años llevamos trabajando, pero cuando orábamos con mi esposa, el Señor empezó a guiarnos precisamente a este lugar, al centro de Bogotá, a las calles donde alguna vez las caminé sin esperanza, hoy caminarlas teniendo clara una visión. Y es que esa misma esperanza que me rescató a mí, ese mismo poder que me rescató, podía hacerlo con muchos otros. Y luego llegamos al centro comercial, donde años atrás eran todos estos lugares y que ya estaba casi vacío en este tiempo. Y aquí empezamos un trabajo que inició con 20 personas aproximadamente y que hoy contamos con varias sedes en la ciudad. Pero ¿cuál era ese trabajo? Predicar la palabra de Dios, llevar el amor del Señor y recordarle a una sociedad, a un grupo de personas, a multitudes de personas que piensan que el Señor se olvidó de ellas, a recordarles que el Señor no se ha olvidado y que los sigue amando y que los planes de Dios siguen vigentes. Así como en este programa que está llegando a tu casa cada semana, te podemos repetir lo mismo y es: Dios te ama, Dios no se ha olvidado de ti. Pero el trabajo que comenzamos a hacer acá empezó a extenderse a otras localidades, a otros lugares. Muy cerca a Bogotá queda un municipio que hoy ya hace parte de un barrio que se llama Soacha. Y allí fue una de las primeras sedes que se abrió. Hoy cuenta con 3 servicios, hoy tenemos un lugar propio donde se está construyendo un colegio llamado Campeones para Cristo, porque vamos a trabajar con la niñez en un proyecto de vida, desde muy pequeños, desde el preescolar, para levantar hombres y mujeres que amen y confíen en Dios. No solamente levantar ministros, sino profesionales, médicos, abogados, profesionales en diferentes áreas, pero que tengan en su corazón desde la más temprana edad esa relación con Dios. Y aquí, en este lugar, nació una fundación llamada Empezar de Nuevo y trabajamos en la zona de tolerancia. Igual que en Soacha hay comedor comunitario y allí también hay comedor comunitario, aquí muy cerca a donde está la iglesia. Y se trabaja con población vulnerable y se trabaja con la comunidad LGBT y se trabaja con trabajadores sexuales. ¿Para qué? Para llevar un alimento, pero también llevar la palabra de Dios. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y el propósito es llevar ese mensaje de salvación. La radio Fuego AM, las sedes de la iglesia allí en el norte, también en Bogotá, también la próxima sede que se abrirá en la localidad de Kennedy, toda con un mismo propósito y un mismo sentido. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quizás tú donde te encuentras, en tu nación, en tu ciudad, si estás en Bogotá, estás en un lugar, de pronto dices: mi pasado, pesa tanto mi pasado, que aunque yo pueda creer que Dios me ama y pueda congregarme, tal vez no puedo hacer más por las otras personas. Pero yo te quiero decir que sí, que tú estás llamado a hacer mucho más por otras personas. Que si tuvieras el potencial que Dios puso en ti, durante 28 años, sentí que no servía para nada y que sobraba en el mundo. Pero Dios tenía una realidad diferente, un plan diferente y un propósito diferente con mi vida. Hoy le sirvo a Dios y estoy pastoreando hace 13 años ya en este lugar. Y te quiero decir algo, que si Dios te levantó a ti de la muerte, porque te levantó de la muerte, porque el que está prisionero en el pecado está muerto, es para que tú des fruto. Y en la ciudad donde tú estás, hay miles de personas que tal vez necesitan que tú, varón, que tu mujer te levantes y le creas a Dios. Y que entiendas que lo que Dios ha hecho contigo, lo puede hacer con otros. Y convertirte en un mensajero de la palabra de Dios, en un instrumento de bendición, en un instrumento en las manos de Dios para servir, para poder edificar, para llevar a otros un mensaje y recordarles que el Señor nos bendijo y nos escogió para ser santos y sin mancha y nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado y perdonó nuestros pecados y nos redimió con un propósito. Y es que seamos instrumentos suyos, embajadores del reino de Dios.
Hoy yo le doy gracias al Señor por todas aquellas personas que apoyan esta visión. Miembros de esta congregación, sí, pero también muchas personas que nos oyen a través de la radio Fuego AM y también a través de estos programas de televisión en diferentes naciones que apoyan esta visión. Qué bueno poder terminar ese colegio Campeones para Cristo y abrir muchos más lugares para edificar la vida de los niños y los jóvenes. Qué bueno que la fundación pueda extenderse mucho más. Qué bueno poder abrir más casas de amor y restauración en Bogotá, en diferentes lugares de Colombia. Qué bueno poder llegar a través de otras emisoras. Y todo esto gracias al apoyo de cada una de las personas que siente en su corazón, se siente movida por el Señor. Pero te quiero decir algo. Uno de los primeros obstáculos que nos encontramos es ¿y cómo lo voy a hacer? Y quizás llevas tiempo pensándolo. ¿Y cómo voy a hacer lo que Dios me dijo? Yo te quiero decir algo. Dios ya tiene listas las personas que servirán contigo y que apoyarán esa visión que Dios te dio. Lo que tienes que hacer es creer y levantarte. Tú eres un hijo de Dios y esa es tu identidad. La identidad no es lo que decían de ti. La identidad no es lo que el enemigo te quiso convencer que tú eras. Un fracasado, un perdedor, un pecador. No, tú eres un hijo de Dios y ahora miras hacia adelante y el Señor te llamó con un propósito. Y yo oro hoy para que tú te levantes en ese propósito, en tu ciudad, en tu nación, y te conviertas en ese instrumento en las manos de Dios y puedas llevar un mensaje de restauración. Los recursos los tiene el Señor. Las personas las tiene el Señor. Yo le doy gracias a Dios por todos los que apoyan y todos los que van a seguir apoyando esta obra. Pero también Dios lo hará contigo. Así que cree, confía y levántate en fe. Porque tú eres quien Dios dijo que eras, una bendición para mucho pueblo. Y si me permites, quiero orar por ti en esta hora. Y te puedes comunicar, si Dios te dio una palabra, si Dios te llamó y le vas a servir al Señor, comunícate con nosotros. Escríbenos un WhatsApp desde el país donde estés, más 57 322 729 1386. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por la obra maravillosa que tú iniciaste en la vida de cada uno de los televidentes y los oyentes de la radio. Y te doy gracias porque sé que tú los levantaste, Señor, con un propósito. Que tú los sacaste, Señor, de la esclavitud del pecado para que se conviertan en luz en medio de las tinieblas. Y allí tú estás avivando en esta hora el fuego en los corazones. Y así como lo hiciste conmigo, Señor, sé que lo harás con muchos. Y ellos se convertirán en instrumento de bendición. Y allí donde hay necesidad, y allí donde conocieron corazones vacíos, gente que tiene necesidad de Dios, allí irán a llevar la palabra de Dios. Tú, Señor, vas a proveer todo lo que se necesita. Abrirás puertas, abrirás las ventanas de los cielos, Señor, para que las iglesias, las fundaciones, los ministerios se levanten a impactar las ciudades. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu respaldo, por tu amor, por tu misericordia y por tu poder que está obrando ahora en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido o cuánto has fallado, Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, horarios de servicio, martes 9 de la mañana, jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 46A02, piso 2, en el Centro Comercial Prado Veraniego. Horarios de servicio, miércoles 6 de la tarde, domingo 8 y 10 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio, miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana.
Si quieres conocer más de este ministerio y seguir las transmisiones en vivo, entra a www.casadeamor.com. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386. Casa de Amor y Restauración. Tu casa. Tu casa. No vivan más atormentado por tu pasado, no vivan más cargando lo que fue o lo que fuiste. Ese hombre viejo ya murió. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Levántate para servir a Dios y para caminar con Él. Si quieres que oremos por ti, por tu vida, por tu hogar, por tu familia, escríbenos más 57 322 729 1386, nuestro número de contacto. Si quieres una consejería, también comunícate con nosotros. Y a todos los que hayan sentido de parte del Señor también apoyar esta obra aquí en la ciudad de Bogotá. Si tú estás en otra ciudad, en otra nación, pero dices yo siento apoyar la obra que se está haciendo, escríbenos también y te vamos a contar todo lo que se está haciendo acá. Si estás en Bogotá y quieres ser parte, ven a la Casa de Amor y Restauración, porque el Señor obra en nosotros para poder llevar afuera de las cuatro paredes un mensaje de restauración, de sanidad y salvación. Más 57 322 729 1386. Mi invitación en Bogotá, Casa de Amor y Restauración, calle 19, número 471, en todo el centro de Bogotá. En Soacha, en el León 13, calle 48 974, frente a las canchas del Coliseo del León 13. Próximamente el Colegio Campeones para Cristo. En el norte de Bogotá, Prado Veraniego, calle 128 46A02. En el segundo piso, Centro Comercial Prado Veraniego. Y Dios está abriendo puertas muy pronto en Kennedy y en Suba. Estaremos también con Casa de Amor y Restauración. A todos los que apoyan este ministerio, Dios les bendiga y les multiplique. A todos los que van a ser parte de esta visión para apoyarla, Dios sea guiándolos, bendiciéndoles y multiplicándoles. Sigan en sintonía de Fuego AM. Si estás fuera de Bogotá, entras ahí a internet, fuegoam.com.co. Si estás en Bogotá, 1130M en tu radio. Amanda AM 1130, ahí está, Fuego AM, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Si Dios ha puesto en tu corazón sembrar en el ministerio Evangelismo de Fuego, escanea el código QR y descubre cómo puedes ser parte de lo que Dios está haciendo. Con tu aporte seguiremos llevando las buenas nuevas del Evangelio a miles de personas. Para más información, comunícate con nosotros a las líneas 601-746-2286 o 322-729-1386. Mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios, una palabra del corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.